Hay una llamada que conoces perfectamente. Suena el teléfono, miras la pantalla y algo en tu estómago se aprieta. No es miedo, no exactamente, es peso familiar, esa sensación de que lo que viene va a costar. Contestas y en menos de 10 segundos ya lo sabes. Hay un problema y ese problema necesita tu dinero, tu tiempo, tu energía, tu consejo, tu presencia o simplemente tu silencio mientras escuchas durante una hora. Y tú, como siempre dices que sí. Cuelgas el teléfono, te quedas un momento en silencio y en algún lugar muy dentro de ti, una voz pequeña y cansada susurra algo que nunca te has atrevido a decir en voz alta. ¿Y cuándo alguien me salva a mí? Si esa pregunta te resonó en el pecho, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a nombrar. No vamos a hablar de enemigos. No vamos a hablar de personas tóxicas desconocidas. Vamos a hablar de tu familia, de esas personas que llevan tu misma sangre, que duermen bajo el mismo techo donde creciste, que comparten tus recuerdos más profundos y que, sin embargo, a veces te dejan más agotado que cualquier extraño. Vamos a hablar del rol que llevas cargando desde que eras pequeño y que probablemente nadie te pidió de forma explícita, pero que de alguna manera terminó siendo tuyo, el rol del salvavidas, el que resuelve, el que presta, el que escucha, el que aparece, el que nunca dice que no, porque ¿cómo le vas a decir que no a tu familia? La sabiduría del Tao tiene algo muy poderoso que decirte. Y cuando lo escuches, algo va a cambiar dentro de ti para siempre. Quédate hasta el final. Lo que viene es importante. Nadie nace siendo el salvavidas de su familia. Se convierte en uno y generalmente ese proceso comenzó cuando eras un niño. Piénsalo un momento. En toda familia existe una dinámica invisible, un reparto de roles que nadie discute abiertamente, pero que todos de alguna manera acatan. Está el que hace reír, el que siempre está en problemas, el que es el difícil, el que se fue lejos y luego estás tú, el responsable, el confiable, el que siempre sabe qué hacer. ¿Cómo llegaste ahí? Probablemente porque en algún momento de tu infancia el mundo a tu alrededor era inestable. Quizás tus padres tenían conflictos, quizás había problemas económicos, quizás alguien en tu familia era impredecible y tú aprendiste muy rápido que la única manera de mantener la paz era siendo tú quien lo arreglara todo. Los psicólogos tienen un nombre para esto: parentificación. Es cuando un niño asume roles emocionales o prácticos que corresponden a un adulto y ese niño fuiste tú. Aprendiste que tu valor dentro de la familia dependía de lo útil que eras, que el amor que recibías tenía condiciones sutiles, que si resolvías el problema, si prestabas el dinero, si escuchabas por horas, si cedías, eras amado, necesitado, valorado. Y si decías que no, el silencio era ensordecedor. El Tao tiene un concepto fundamental que aplica perfectamente aquí. Lao Tse escribió en el capítulo 44 del Tao Te Ching: fama o integridad, ¿cuál vale más? ¿Dinero o felicidad? ¿Cuál es más valiosa? El que acumula pierde. El que da sin límites se vacía. Lo que el Tao nos dice es esto: cuando sin límites no es generosidad, es vaciamiento. Y un recipiente vacío no puede dar nada a nadie. Reconozcamos el patrón porque tiene una forma muy específica. Pasan semanas, a veces meses. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay un cómo estás, no hay presencia. Tú tienes tus propias batallas, tus propios problemas, tus propias noches difíciles, pero nadie pregunta y entonces suena el teléfono o llega un mensaje o aparecen en tu puerta sin avisar y hay un problema. Puede ser dinero, puede ser una crisis emocional, puede ser un conflicto con alguien más, puede ser simplemente alguien que necesita desahogarse durante horas y horas sobre algo que ya llevan años sin resolver. Y tú respondes, porque eres el salvavidas, porque así funciona. Pero aquí está la parte que duele de verdad. Cuando pasan los días y el problema se resuelve y la tormenta amaina, vuelven a desaparecer. No hay gratitud, no hay un ¿cómo sigues tú? No hay reciprocidad. El ciclo se cierra hasta la próxima tormenta. ¿Te suena familiar? En el Tao existe un concepto llamado Wei, la acción sin esfuerzo forzado. El río no lucha contra su cauce, fluye naturalmente. Pero cuando el río intenta fluir hacia arriba, hacia donde no debe ir, se agota, se rompe, se convierte en pantano. Tú llevas años intentando fluir hacia arriba, dando energía que no tienes, salvando situaciones que no son tuyas, cargando mochilas que otros eligieron llenar. Y eso tiene un costo que se paga en silencio. ¿Cuánto te está costando ser el salvavidas? No en dinero, aunque probablemente también en dinero. Te hablo de algo más profundo. Hay estudios en psicología clínica que muestran que las personas que asumen consistentemente el rol de cuidador no elegido dentro de sus familias presentan niveles más altos de ansiedad crónica, agotamiento emocional y lo que se conoce como fatiga por compasión. La fatiga por compasión es exactamente lo que su nombre dice. Cansarte de sentir,
cansarte de preocuparte, llegar a un punto en el que ya no tienes más empatía que ofrecer porque la tuya se agotó sirviendo a otros. ¿Reconoces esto en ti? Ese momento en que alguien te cuenta su problema y en lugar de sentir compasión sientes un vacío, un entumecimiento, como si tu corazón se hubiera cerrado un poco. Eso no es frialdad. No eres una mala persona. Es el síntoma de alguien que ha dado demasiado durante demasiado tiempo sin recibir nada de regreso. Y hay algo más. Ser el salvavidas te roba algo que es tuyo por derecho propio, tu propio camino. Mientras estás resolviendo la vida de los demás, ¿quién está resolviendo la tuya? Mientras prestas el dinero que necesitabas para tu proyecto, ¿quién invierte en tus sueños? Mientras escuchas por horas los problemas de los demás, ¿quién te escucha a ti? El Tao King lo dice con una claridad brutal en el capítulo 33. El que se vence a sí mismo es poderoso. El que conoce lo que es suficiente es rico. Suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué es suficiente para ti? No para tu familia, para ti. Permíteme contarte una historia. En los bosques de China, donde nació el taoísmo, convivían dos tipos de árboles muy distintos. El roble era enorme, imponente, con un tronco grueso como columna de templo y ramas que se extendían desafiando el cielo. Era admirado por todos, símbolo de fortaleza y permanencia. El bambú, en cambio, era delgado, flexible, casi frágil a simple vista. Los aldeanos lo usaban para construir, para cocinar, para tejer. Era constantemente cortado, doblado, utilizado. Un día llegó una tormenta feroz con vientos que rugían como dragones y lluvia que caía como lanzas. El roble en su soberbia fortaleza, plantó sus raíces y resistió hasta que no pudo más. El viento lo tomó de las ramas inmensas. Aprovechó su resistencia como palanca y lo arrancó de raíz. El bambú, en cambio, se dobló. Casi tocó el suelo. Pareció que iba a romperse en 1000 pedazos, pero sus raíces, profundas e invisibles, lo sostuvieron. Y cuando la tormenta pasó, el bambú se irguió de nuevo. Intacto, vivo. ¿Entiendes lo que el Tao quiere decirte con esta imagen? Llevas años siendo el roble de tu familia. Firme, inamovible, confiable y cada tormenta familiar, cada crisis, cada llamada desesperada te ha ido debilitando por dentro. Porque resistir no es fortaleza, resistir es rigidez. La verdadera fortaleza es saber cuándo doblarse, saber cuándo decir no, saber cuándo proteger tus raíces para poder seguir en pie cuando la tormenta pase. Aquí viene la pregunta más incómoda de este video y necesito que la escuches con honestidad. ¿Por qué sigues siendo el salvavidas? La respuesta más fácil es porque los amo. Y probablemente es verdad, los amas. Pero el amor solo no explica por qué te resulta casi imposible decir que no. El amor solo no explica ese pánico silencioso que sientes cuando imaginas decepcionar a alguien de tu familia. El amor solo no explica por qué, incluso cuando estás agotado, incluso cuando no tienes más que dar, encuentras la manera de seguir dando. La psicología y el taoísmo coinciden en algo fundamental. Muchas veces lo que llamamos amor es en realidad miedo disfrazado de amor, miedo a ser rechazado, miedo a que te llamen egoísta. Miedo a que la familia se rompa si dejas de sostenerla. Miedo a perder ese lugar que ocupas, el del responsable, el del confiable, el del bueno. Porque si dejas de ser el salvavidas, ¿qué eres? Carl Jung, el gran psicólogo que estudió profundamente la filosofía oriental, tenía un concepto para esto: la sombra. La sombra es todo aquello que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Y para el salvavidas familiar, la sombra guarda algo poderoso: el enojo legítimo, el cansancio real, el deseo de ser cuidado también. Pero mostrar eso se siente peligroso, porque el salvavidas aprendió de niño que esas partes suyas no eran bienvenidas, que su valor dependía de dar, no de necesitar. Y ahí está el origen de todo. No das porque eres libre, das porque tienes miedo de lo que pasa si no das. Y eso no es amor, eso es una prisión con paredes de sangre y apellido. El mundo moderno ha popularizado la palabra límites hasta el punto de vaciarla de significado. Pero los límites no son muros, no son frialdad, no son egoísmo. En el taoísmo, los límites tienen otro nombre. Se llaman Te. Te es la segunda palabra del Tao de Ching y se traduce como virtud, poder interior, integridad. El Te es la expresión auténtica de tu naturaleza profunda. Cuando actúas desde el Te, actúas desde tu verdad, desde lo que realmente puedes dar, desde lo que realmente eres. Y Lao Tse era muy claro al respecto. Conócete a ti mismo. Actúa desde tu naturaleza. No finjas ser lo que no eres. Cuando dices sí, cuando quieres decir no, estás traicionando tu Te. Cuando te vacías para llenar a otros, estás traicionando tu Te. Cuando sostienes a personas que podrían sostenerse solas,
estás traicionando tu té. Y aquí viene algo que puede sorprenderte. El Tao dice que cuando traicionas tu té constantemente, no solo te dañas a ti mismo, también dañas a las personas a las que dices ayudar. ¿Cómo? Porque cuando siempre apareces a salvar, le quitas a esa persona la oportunidad de crecer. El músculo que nunca se esfuerza, nunca se fortalece. El hijo al que siempre resuelve sus problemas, nunca aprende a resolverlos. El hermano al que siempre le prestas dinero, nunca aprende a gestionarlo. La madre a la que siempre escuchas sin poner límites, nunca aprende a regular sus propias emociones. Tu sacrificio constante no es generosidad, es sin quererlo, una forma de mantener a las personas que amas en un estado de dependencia perpetua. El amor verdadero, dice el Tao, es el agua. El agua nutre, el agua da vida. Pero el agua también sabe fluir hacia donde necesita ir. El agua no se queda estancada en un solo recipiente hasta pudrirse. El agua fluye, se mueve, se renueva y los recipientes que no reciben agua directamente aprenden a buscarla. Antes de que cierres este video, quiero que hagas algo solo por un momento. Imagina que hay una versión de ti que nunca aprendió a ser el salvavidas. Una versión de ti que desde pequeño supo que era amado sin condiciones, que podía decir no sin consecuencias, que podía necesitar sin sentir vergüenza. ¿Cómo sería su vida hoy? ¿Qué proyectos habría construido con la energía que tú has gastado salvando a otros? ¿Qué relaciones tendría? Relaciones basadas en el amor libre y no en la deuda emocional. ¿Cómo se sentiría su cuerpo sin esa armadura de responsabilidad que llevas cargando desde hace años? Esa versión de ti no está perdida, está esperando que finalmente decidas que tu paz importa, que tu energía es sagrada, que el amor que mereces no tiene precio de entrada. El Tao no te pide que seas perfecto, no te pide que cambies de la noche a la mañana, solo te pide que empieces a fluir hacia donde realmente debes ir. Como el río, como el bambú, como el agua que nutre sin destruirse. Un paso a la vez, una decisión a la vez, un no a la vez. Porque el día que dejes de ser el salvavidas de todos, podrás por fin ser el protagonista de tu propia vida. Y eso lo cambia todo. Si este video tocó algo en ti, si sentiste que alguien finalmente dijo en voz alta lo que tú has callado durante años, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a nuestro canal, porque aquí cada día seguimos hablando de las cosas que importan de verdad. Hasta el próximo video.